Gracias. Buenas tardes a todos, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga. Les damos la más cordial bienvenida aquí a la iglesia Edificados en Cristo. Es un gozo, un privilegio poder llamar a Dios nuestro Padre y que Él nos siga enseñando a través de su palabra de Dios. Es muy importante estas clases que recibimos los miércoles acerca de la doctrina bíblica, y esto es para que como cuerpo de Cristo sigamos todos juntos avanzando hacia la madurez de Cristo y que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, sabiendo que estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Debemos de perseverar en la palabra de Dios, debemos de perseverar estando unidos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y claro, como cuerpo de Cristo estoy hablando de todo el cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo también está aquí la iglesia Edificados en Cristo, pero le damos gracias a Dios porque es el Señor Jesús que dio su promesa que Él estaría con nosotros hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Y bueno, pues vamos a poner en manos de Dios esta clase y que sea el poder, eh, que seamos guiados por su Santo Espíritu y que la palabra sea dada con poder y que vaya acompañada de toda clase de signos, señales y prodigios en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, y que sea dada de una manera en que la podamos comprender para poderla llevar por obra, y que estemos, Padre Santo, en tu nombre, estemos aquí perseverando hasta que Jesucristo venga por nosotros. Vamos a levantar esta oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, te doy gracias por tu inmensa gloria. Gracias que estás aquí con nosotros, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a comprender toda esta clase, Señor. Ayúdanos a comprender y que podamos poner por obra lo que aquí aprendemos, para que seamos edificados por tu palabra. Vivifícanos conforme a tu espíritu, vivifícanos conforme a tu palabra, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, nos rendimos ante ti, echamos sobre ti toda nuestra ansiedad, porque tú tienes cuidado de nosotros y este momento a ti te pertenece, Señor, y queremos aprender de ti, conocerte más. Gracias porque aquí está tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Y te rogamos, Señor, que tú tengas el control también del tiempo. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues le damos gracias a nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo por su palabra y que nos permite estar unidos por estos medios. Y pues también le damos a Dios gracias por los apóstoles Sergio Enríquez y el apóstol Germán Ponce, y que nos permiten usar estos manuales de doctrina bíblica para ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, aquí vamos a comenzar. Esta es la segunda clase que estamos viendo del segundo manual de la Escuela de Doctrina. El tema es los dones del Hijo, y vimos la clase pasada que, como dice ahí, ¿cuántos trajeron la palabra de Dios? Aquí está, vamos a escudriñar la preciosa palabra de Dios, la vamos a escudriñar. Y aquí vamos a abrir la preciosa palabra de Dios en Primera de Corintios 12, 4 al 6. Esto de los dones del Hijo, estamos aquí empezando a estudiarlos desde este libro de Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, se refiere a dones espirituales. Por eso aquí dice la palabra carisma, pero el espíritu es el mismo.
Hay también diversidad de ministerios, que es lo que hoy vamos a ver, pero el Señor es el mismo. Hoy nada más vamos a ver lo de los apóstoles, que iniciamos la clase pasada, pero que ahora se va a continuar viendo. Pero entonces dice, hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y también hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Esta parte del final que también dice, pero también hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos, lo vimos las clases pasadas. Entonces, ahora les voy a presentar un pequeño resumen de lo que vimos la primera clase. Aquí está el resumen. Vimos esta palabra de Dios y también en el libro de Hechos 1:2 dice, y hasta el día de hoy, y hasta el día en que subió al cielo, antes de irse, escogió a sus apóstoles y por medio del Espíritu le dio instrucciones sobre lo que debían hacer. Entonces, la semana pasada vimos la función de un apóstol, que es de recibir el mandamiento de parte del Espíritu Santo para luego trasladarlo a la iglesia. Esto fue lo que vimos. Es que está aquí en doble, entonces lo tengo que bajar. No sé por qué lo proyectas. Bueno. Dice, el apóstol, esto lo vimos la semana pasada, estábamos viendo un resumen. ¿Quién me dijo que sí? En el resumen es que estamos aquí. El apóstol expresa a la iglesia de Corintios que no quiere que estemos ignorantes acerca de los dones espirituales. Y al enseñarlos hace 3 clasificaciones y dice que hay diversidad de dones, los cuales son los dones por el Espíritu Santo, diversidad de ministerios que son los dados por el Hijo y la diversidad de las operaciones dadas por el Padre. Y en este estudio que ya hemos empezado, se abordan los ministerios, o sea, los ministerios, el ministerio quíntuple, o sea, que es los que dio el Señor, los dones dados por Cristo a su iglesia para el perfeccionamiento de su cuerpo. La misión de los 5 ministerios, vimos la clase pasada que la misión de los 5 ministerios es arrancar, derribar, destruir y derrocar toda obra de las tinieblas en nuestras vidas, para luego edificar y plantar sobre el fundamento que es Cristo. Y lo vamos a ver que no puede haber otro fundamento, no puede haber otro fundamento. Nuestro fundamento es Cristo. Y esto de las palabras de que la misión de los 5 ministerios, que si recordamos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los 5 ministerios, la función, como lo acabamos de ver, era para arrancar, para destruir, para derribar y derrocar las obras de las tinieblas. Está en Jeremías 1:10. Y para edificar y plantar, toda esta palabra está aquí en Jeremías 1:10. Y para plantar y edificar sobre el fundamento que es Cristo en la iglesia. Así es que los 5 ministerios tienen la misión que acabamos de mencionar, que está dada en Jeremías 1:10. Así es que estos 5 ministerios, como lo acabamos de ver, son apostólico, profético, magisterial, o sea, evangelístico y pastoral. Y estamos viendo el ministerio apostólico. En la clase pasada vimos que son los que ponen el fundamento de la doctrina, que en Efesios 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. El apóstol establece la sana doctrina como fundamento para crecer hasta ser un templo en el Señor.
¿Tienen ahí todos estos? Aquí en el manual está esto. La clase pasada vimos lo que era todo lo que... ¿A poco papá agarró su taza hoy? Mandamientos. De la mañana, pues, que En la clase pasada lo que vimos fue... En la clase pasada lo que vimos fueron las señales de un apóstol, que las señales de un apóstol eran fundar iglesias que tienen revelación de la doctrina, tienen sufrimientos por causa de Cristo, sientan doctrina, tienen obras poderosas, predican el evangelio de la gracia y la función del ministerio se mueve en el lugar santísimo. En el lugar santo y lugar santísimo. Estas eran las señales que se vieron la semana pasada. A partir de ahorita, en esta clase, estamos ya iniciando con lo que vamos a ver son las funciones de un apóstol. Las funciones de un apóstol. ¿Cuáles son las funciones del ministerio de los apóstoles? Eso es lo que vamos a ver, la función del ministerio que se mueve en el lugar santo y en el lugar santísimo. Vamos a ver las funciones de un apóstol. Como primero punto que vamos a ver aquí es que ponen el fundamento de la doctrina. En Efesios 2:20 dice, si por favor me acompañas ahí en la preciosa palabra de Dios, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El apóstol establece la sana doctrina como el fundamento para crecer hasta ser un templo santo en el Señor. Esto es una de las funciones que hacen los apóstoles, que aquí también está dada junto con los profetas. Otra de las funciones del ministerio del apóstol es que reciben el mandamiento del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Así es que el Señor Jesucristo dio mandamientos a los apóstoles por medio del Espíritu Santo y lo vemos, es que están acá en la página 7. Acá, lo vemos en Hechos. Hechos 1:2 dice, y hasta el día en que subió al cielo, antes de irse, escogió a sus apóstoles. Esto lo estamos viendo, lo que les acabo de decir está aquí en la palabra de Dios escrito, y dice, y hasta el día en que subió al cielo, antes de irse, escogió a sus apóstoles, y por medio del Espíritu Santo les dio instrucciones sobre lo que debían hacer. Lo acabo de leer en la versión de Dios habla hoy para que fuera más entendible. Así es que la función de un apóstol es recibir mandamientos de parte del Espíritu Santo para luego trasladarlos a la iglesia. Eso es lo que hacen los apóstoles, la función. También como función del apóstol es dar mandamientos. Esto lo vemos en 2 de Pedro 3:2, dice, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Esa sería la segunda función que estamos viendo hoy. La tercera es que tienen autoridad de parte de Dios para enviar a ministros. Sí, por favor, entonces aquí me acompañan al libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, por favor. A Hechos de los Apóstoles 6:5. ¿Ya lo tienen, por favor? A Hechos de los Apóstoles
Vamos a ver cómo ellos enviaban y aún el día de hoy los apóstoles tienen esta función de que tienen la autoridad de parte de Dios para enviar a ministros. Esto lo hemos visto cuando estudiamos el libro de Hechos también, pero lo estamos recordando aquí. Si te vas ahí al capítulo 6, en el versículo 5, por favor, es cuando dice lo propuesto. Es que, bueno, vamos a leer un poquito el contexto para que entendamos bien cómo ellos enviaban a personas, a ministros, en el nombre del Señor Jesús. Si vemos aquí está la elección de los 7 diáconos. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles se querían dedicar, así como lo dice aquí, a la oración y al ministerio de la palabra. Estos dos ministerios es mucho estudio, mucha oración de estar en la presencia de Dios para recibir la revelación, como lo vimos en los otros puntos anteriores, como ellos daban el mandamiento de los que recibían de parte de Dios, del Señor Jesucristo, dados por el Espíritu Santo, igual los mandamientos. Esto se necesita mucho tiempo, estar en oración, leyendo la palabra, estar escudriñando correctamente. Entonces, por esto los apóstoles dicen que nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. Y entonces, como estamos viendo aquí que tienen autoridad de parte de Dios para enviar ministros, aquí lo vemos. Ahorita yo estoy leyendo la Biblia de la Reina Valera actualizada. A lo mejor en tu Biblia se ve un poquito diferente. Y dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu. Fíjense que nada más para servir a las mesas eran hombres llenos del Espíritu Santo, varón llenos de fe. O sea que todo el servicio que se presenta en la iglesia, Dios no menosprecia ninguna actividad, ninguna acción que se haga y recompensa tendremos. Entonces, porque todos somos un cuerpo en Cristo, nos necesitamos unos a otros, cada uno tenemos diferentes funciones, pero en un cuerpo todos vamos sirviendo al Señor. Unos son ojos, otros son oreja, otros son nariz, pero todos somos un cuerpo en Cristo. Entonces, ningún trabajo que tú realices en la iglesia o que nosotros podamos realizar en la iglesia es menos, todos nos necesitamos. Y aquí dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales, y aquí ya estamos aquí en el 5, perdón, en el versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes después de orar les impusieron las manos y los enviaron a hacer esta actividad. Tienen autoridad de parte de Dios para enviar ministros. Entonces aquí, como vemos,
ahorita se los voy a leer nuevamente, pero ahora en la versión de la Biblia de las Américas dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Entonces, voy a poner aquí la Biblia de... Como vemos, ellos sí tienen autoridad de parte de Dios para enviar ministros. También tienen autoridad para enviar delegaciones apostólicas a la iglesia. Aquí en Hechos 15:22 se ve cómo envían a los hombres de Dios y también cubren a otros. Sí, por favor, ahí mismo en el libro de Hechos, estamos leyendo la versión ya de las Biblia de las Américas, al menos que se diga de la otra Biblia, estaremos usando la Biblia de las Américas. Hechos 15:22, si me puedes acompañar aquí en la palabra de Dios, y así vamos ubicando muy bien en qué parte de las Sagradas Escrituras habla de estas cosas y que tú también en casa luego puedas afirmar si tienes alguna duda en cuanto a dónde se encuentra en la palabra. Aquí dice, en Hechos 15:36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, no, perdón, estamos aquí que envían delegaciones apostólicas, perdón, aquí. Dice, en Hechos 15:22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos. Aquí lo estamos viendo en Hechos 15. O sea, envían hombres, pero también envían delegaciones. Si vamos aquí a Hechos 15, para que entendamos un poquito más el contexto, en 15:22, la carta del concilio a los gentiles, estamos viendo esto que dice que entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas. ¿A quienes enviaron? A Judas, llamado Barsabas, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Y al enviarlos también llevan... son cubiertos con, como dicen, llevan la cobertura de los apóstoles, estaban siendo cubiertos por ellos, cubren y envían a otros. Aquí lo vemos muy claro. Otra función que tienen los apóstoles es que visitan, supervisan y confirman iglesias. Esto lo vemos con Pablo. Otra vez vamos, por favor, aquí, adelantito, está Hechos 15:36. Vemos cómo es importante que los que están cubriendo, o sea, que los están, como dice ahí, cubren y envían a otros que también visiten, supervisen y confirmen las iglesias. Esto es otra función de los apóstoles. En Hechos 15:36 vemos cómo así también lo hacía el apóstol Pablo. Miren, véanlo aquí. Perdón, Hechos 15:36. Pablo y Bernabé se separan. Aquí dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Y aquí dice, Bernabé quería llevar, bueno, ahí es que ellos ya surgieron un problema entre Bernabé y Pablo, pero ellos estaban disponiendo este viaje para que volvieran y visitaran a los hermanos en todas las ciudades donde había sido proclamada la palabra del Señor. Tenían que llevar una supervisión acerca de todas las iglesias. También esta supervisión, como vemos aquí,
aquí no me salté todo el problema que tuvieron, pero en el 40 dice, mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaban por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Esto es lo del ministerio apostólico, porque a veces vemos que son 5 ministerios, pero pues no sabemos a veces las funciones que tienen, por eso las estamos viendo. Y en Hechos 16:5 también dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Tenían que vigilar, así como dice, también tenían que vigilar que todo estuviera bien. Otra de las funciones importantes que tienen los apóstoles es que son padres del alma. Aquí el apóstol Pablo, vamos por favor a Primera de Corintios. ¿Se recuerdan que Primera de Corintios fue escrita también, inspirada por el Espíritu Santo, por Pablo? Y si vamos ahí en Primera de Corintios 4:15, estamos viendo las funciones de un apóstol también como pues las mismas que realizaba Pablo. Aquí están en Primera de Corintios 4:15. Si ya lo tenemos, dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, que las personas, aunque los convertidos, los recién convertidos, cuando llegan a la iglesia, hay diferentes tipos de maestros para ir creciendo, solamente tienen un padre espiritual. Aquí lo vemos que podrán tener muchos maestros, incluso para ir creciendo así en las iglesias, pues hay diferentes maestros para ir creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso era lo que decía Pablo, aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. O sea, maestros pueden tener muchos, pero hay un solo padre espiritual, que es lo que estaba diciendo Pablo, que él los había engendrado. A lo que Pablo se estaba refiriendo es que nadie podía cuidar como cuida un padre espiritual. O sea, él los engendró, les dio a conocer del Evangelio y nacieron ahí de nuevo y él los cuidaba. Como lo vamos a ver ahorita en la segunda carta de los Corintios 12:14, vemos cómo Pablo está haciendo la comparación de un padre terrenal con la comparación de un padre espiritual. Por eso aquí dice, y aquí, en Segunda de Corintios, si te vas por favor ahí a Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 12:14, Segunda de Corintios 12:14, aquí vemos, como dice Pablo, he aquí que esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré una carga, pues no busco lo que es vuestro. Pablo se estaba refiriendo aquí que no estaba buscando ni siquiera lo económico de ellos, ni sacar, ni que Pablo fuera servido por ellos, sino al contrario, como un padre terrenal, como nosotros cuidamos a nuestros hijos, que procuramos darle todo, mientras ellos también dependen de uno, ¿verdad? Porque ya cuando son independientes, pues no, ya, pero aquí Pablo nos está hablando de que porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino que los padres para sus hijos. Y esto es lo que tratamos los padres de dejarles de una herencia a nuestros hijos. Entonces, eso es lo que estaba haciendo la comparación Pablo, si por favor ahí lo ves, en 2 de Corintios 12:14. Eso es lo que está explicando. Por eso él decía,
pues tienen muchos maestros, pero padre solamente el que los engendró en el Evangelio, o sea, porque les compartió de la palabra de Dios y es a lo que llaman padre espiritual, al que les comparten, por eso dicen que son sus hijos espirituales cuando reciben a Jesucristo, el que te comparte las buenas nuevas de salvación y que por la palabra de Dios y por el Espíritu, como dice el Evangelio, que naces de nuevo, ¿no? Pero Pablo les está diciendo que puedan tener muchos maestros, pero solamente un padre, porque el padre es el que cuida, el que les trata de que estén bien los hijos. Y esto es lo que estaba haciendo Pablo en una comparación con un padre terrenal. Entonces, así como nuestros hijos también tienen muchos maestros, solamente tienen un padre, ¿no? Terrenal. Y eso es a lo que Pablo estaba refiriéndose. Por eso aquí dice que son padres del alma, del alma. Entonces, y esto es, esta función también es cuando, esta función del alma, 7, 8. Pero, como dice aquí, son padres del alma. Pero también cuando se hacen cargo de ellos, es que son 7, 8. Pero aquí me falta. Son padres del alma. Es que como son padres del alma. Aquí a lo que se está refiriendo padres, Pablo es que aquí está, es que esto es que son padres del alma, pero cuando ejercen función pastoral. Entonces aquí es lo que vemos. Son padres del alma cuando tienen la función pastoral, como lo que acabamos de leer que Pablo hacía. Dice, he aquí que esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros y no seré una carga. O sea que Pablo aquí estaba ejerciendo una función pastoral en cuanto, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, Él les dio a conocer de Cristo. O sea que podrán tener muchos maestros, pero nadie los podrá cuidar como su Padre espiritual. Entonces, porque pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros. Esto es muy importante porque hoy en día, como se han dado tanto apostasía, y estamos viendo que ni apóstoles ni pastores ya no se están preocupando por la gente. Entonces, la función del apóstol sigue siendo la misma. No buscar lo que tienen las personas o ser servidos de ellos, sino se interesaba por el bienestar de las mismas personas, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Entonces tenemos que también ver todas estas cosas. En realidad hay muchos casos terribles que se están dando en la iglesia de Jesucristo en cuanto a la apostasía, de cómo hay personas que estaba viendo un caso que salió de un apóstol en cuanto a que una persona se quería ir de la iglesia y le dijo, bueno, bien, tú te vas de la iglesia, pero ni tu esposo ni tu hijo se van de aquí porque tú conociste a tu esposo aquí en la iglesia y aquí por una palabra que yo te di del Señor, tú engendraste. Este apóstol ya de verdad había sido, pues estaba transgiversando las cosas. Una cosa es que sean padres espirituales, pero
El que pagó el precio siempre de las ovejas y que son ovejas del Señor y que no debemos de perder de vista, son del Señor Jesucristo. Nosotros damos la palabra, o sea, los pastores también damos la palabra, pero el que a la que le pertenecen es a Cristo. Y aquí Pablo es lo que siempre él cuidó a las personas, buscándolos por ellos. Entonces, a veces las personas ya empiezan a perder de vista que las ovejas son de Jesucristo y que debemos de cuidar de ellas, no nos pertenecen. Jesucristo fue el que pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros y el que nos ponga al cargo a los apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, las ovejas todas pertenecemos a Cristo y debemos de procurar por ellos y no ser servidos por ellos. Estamos al servicio del Señor. Este apóstol, según decía ahí en el video, en lo que estaban presentando, que prácticamente el esposo le pertenecía a él porque ahí lo conoció en la iglesia y esto no es así, esto no es así. Entonces, nosotros hablamos la palabra por el poder del Espíritu Santo, es el que son convencidos, son engendrados en el Evangelio, pero nosotros tenemos que cuidar de ellos. Aquí estamos viendo en este caso la función del apóstol que tiene que estar cuidando como si fueran un padre espiritual y no valerse de las ovejas para hacer lo que quiera. Entonces es muy importante también, por eso estamos dando a conocer todo esto, porque a lo mejor, y sí pasa que cuando les hablan así los falsos apóstoles, porque esto no puede ser un verdadero apóstol así, las personas aún se sienten mal y dicen, no, pues sí me tengo que quedar porque él me dio a mi marido, no, pero el marido se lo dio el Señor y el hijo también porque fue por una palabra de profecía dada por el apóstol, pero la palabra fue del Señor. Entonces, debemos de tener conciencia, como aquí hemos estado viendo a lo largo de esta clase, que el fundamento es Jesucristo y los 5 ministerios estamos para servir al pueblo de Cristo, para prepararlo a la novia, para cuando sea presentada a Jesucristo. Pero el que pagó el precio tan alto por las ovejas fue Jesucristo. Entonces, es por eso seguimos viendo las funciones. Aquí también dice que juzgan casos de la iglesia que cubren y aplican disciplina. Si recordamos, hay un caso muy que lo hemos visto aquí en la palabra de Dios. Si por favor vas a Primera de Corintios, esta es otra función de los apóstoles, es que juzgan casos de la iglesia y que cubren, o sea, la iglesia que ellos les están dando la cobertura, que cubren, que han enviado, ellos pueden juzgar y aplicar disciplina. Este ejemplo lo vemos en Primera de Corintios, por favor, ahí si vas al Primera de Corintios 5, Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5:3. Si ya lo tienes. Primera de Corintios 5:3. Fíjense cómo está ahí, para no sacarlo del contexto, sino dice inmoralidad en la iglesia de Cristo. Dice aquí, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Estamos hablando de aquí de una inmoralidad terrible. Dice, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el de que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Aquí vemos, juzgan casos de la iglesia que cubren y aplican disciplina.
Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí vemos que ya Pablo estaba poniendo la disciplina, el apóstol Pablo estaba poniendo la disciplina. ¿Cuál? Expulsarlo de la iglesia. Entonces, aquí había este caso de inmoralidad en la iglesia y nos habla de cómo Pablo estaba juzgando el asunto. Y por eso él dijo que fuera entregado ese tal a Satanás. Esto quiere decir que este acto, el apóstol Pablo puso disciplina para corrección del que estaba cometiendo este acto de inmoralidad y no podía pasarse por alto el pecado, siendo lo más importante la salvación del hombre en el día de Cristo. Por eso aquí dice en el 5, dice, entregada ese tal a Satanás, lo estaban expulsando de la iglesia para la destrucción de su carne, bueno, para la expulsión de la iglesia, pero lo que Pablo estaba buscando con esto, a fin de que su espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. O sea que lo más importante del hombre es la salvación en el día de Cristo. Entonces, esta sí es una de las funciones que también hacen los apóstoles. Y unos tienen revelación. Esta es otra función del apóstol. Por eso ahí en Judas, en la carta de Judas, ahora sí nos vamos, esta es otra de las funciones que tienen ellos. Algunos tienen revelación, dice en la carta de Judas 1:17, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, a quienes os decía, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Judas, si vas ahí a la carta de Judas, por favor. Judas era un apóstol, era el medio hermano del Señor Jesús, Judas. Tanto Judas como Santiago. Ahí lo dice al principio de la carta, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Tanto Judas como Santiago, que eran hermanos del Señor, ellos creyeron en Jesucristo hasta que Jesucristo resucitó. Y cuando Jesucristo resucitó, incluso fueron usados por el Señor. Tanto Santiago, que era un pilar también de la iglesia, y Judas aquí. Y aquí lo vemos, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios y aguardados para Jesucristo. Y aquí como vemos en el 17 dice, pero vosotros amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Aquí vemos cómo tenían revelación, están dando la revelación. En los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Otro de las funciones que tienen los apóstoles tienen autoridad para cambiar nombre a una oveja. Aquí lo vemos en el Hechos 4:36, y por favor nos vamos nuevamente a Hechos 4:36. Hechos 4:36. Hechos 4:36 dice,
Y José, aquí lo vamos a leer. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Aquí vemos el cambio de nombre. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé. Vemos cómo le cambiaron el nombre, que traducido significa hijo de consolación. También si nos vamos, por favor, a Juan, al Evangelio de Juan 1:42. Dice, aquí, como vemos aquí, Jesús le cambió el nombre a Simón. Entonces lo que hizo el Señor Jesús, pues también lo hacen los apóstoles aquí, como lo vimos en Hechos. En Juan 1:42 vemos, entonces lo trajo a Jesús y Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, recordemos que Jesús es el apóstol de los apóstoles, ¿verdad? Es el apóstol del Padre Jesucristo. Y estamos viendo, si se recuerdan de las clases pasadas, que estábamos viendo también el apóstol del Padre, que es Jesús, y apóstol aquí en el libro de Hechos vimos cómo le cambiaron el nombre a José por Bernabé. Entonces, esa es otra función que tienen los apóstoles de cambiar el nombre. También son administradores de la gracia y del misterio de Dios. Esta es otra función que tenemos que realizan los apóstoles, son administradores de la gracia y de los misterios de Dios. Por favor, si vamos ahí a 1 de Corintios 4:1. En 1 de Corintios 4:1. Primera de Corintios 4:1 dice, Primera de Corintios 4:1. Bueno, que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y aquí está otra de las cosas que decíamos, somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Estamos viendo las funciones de los apóstoles, a lo que yo me refiero es que de los 5 ministerios todos somos servidores de Dios, tanto los apóstoles, pastores, evangelistas, pastores y maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos somos servidores de Dios. Ahorita estamos viendo las funciones de los apóstoles, que somos servidores de Dios, y administradores de los misterios de Dios son los apóstoles. Aquí estamos viendo en Efesios también 3:2, dice aquí, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Aquí está, administradores de la gracia. Está hablando Pablo aquí en Efesios 3:2, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada. Entonces los apóstoles son administradores de la gracia y administradores de los misterios de Dios. Lo vemos nuevamente, por favor. En 1 de Corintios 4:1 dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y aquí está, administradores de los misterios de Dios y administradores de la gracia, como lo vemos aquí en Efesios 3:2, dice de la gracia de Dios que me fue dada, pero aquí estamos hablando de lo que son administradores de esa gracia. Y aquí puse otra versión
Es en la de Efesios 3:2. Me parece que la que les acabo de leer es la de Dios habla hoy. Se me olvidó poner la versión, me parece. Déjenme checárselos, por favor. En Efesios. Si vamos a Efesios, a lo mejor tú ya lo viste y me puedes ayudar. En Efesios. Aquí está, en Efesios 3:2. Sí, esta primera, la que está entre paréntesis, es de la versión de la Biblia de las Américas, que estamos viendo que son administradores de la gracia y de los misterios de Dios. Y esta es de otra versión, es la de Dios habla hoy. Pues sin duda ya sabéis que Dios en su bondad me ha confiado esta tarea en vuestro favor. Es esta, la de la gracia. Y por último, o que vamos a ver en esta clase de que es la función de los apóstoles, es que se dedican al ministerio de la palabra y de la oración, así como los otros 4 ministerios. Esto, en total los 5 ministerios que el Señor ha llamado a hombres a ser apóstoles, a ser profetas, a ser evangelistas, a ser pastores y a ser maestros. En los 5 ministerios tenemos esto en común, que hemos sido, que nos dediquemos a la oración y a proclamar el mensaje de Dios, por lo cual se necesita mucho tiempo. Por eso los apóstoles, como veíamos, llamaban a otros hombres para poder abarcar todas las funciones del cuerpo de Cristo. Se llevan muchas horas en oración y en el estudio de la palabra para poder trazar bien la palabra. Entonces, todos en el cuerpo de Cristo nos necesitamos, todos. Y si seguimos viendo toda la palabra de Dios, hay muchas funciones en el cuerpo de Cristo que, por supuesto, un solo hombre no puede con todas. No puede con todas, nos necesitamos unos a otros. Dios es el único que es soberano y no necesita a nadie, pero nosotros necesitamos primeramente de Dios y unos de otros. Somos un cuerpo de Cristo. Así que como dice también el apóstol Pablo en un momento dado, dice, o sea, en un mismo cuerpo no le va a decir al ojo, al oído, no te necesito. Déjenme decirles ahorita dónde está esa palabra de Dios. Y ya vamos a acabar ya acabamos. Para verlo, dice, no te necesito. Entonces todos tenemos una función muy importante dentro del cuerpo de Cristo. Así es que ahí en 1 Corintios 12, 21 al 26 dice, 12 al 21 al 26, en la Reina Valera dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que más parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Y dice en el 24 de Primera de Corintios 12, 24, dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le falta, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces,
Todos nos necesitamos. Somos un cuerpo en Cristo. Y si a ti te ha llamado el Señor también a servir, adelante. Acércate allí con con el pastor, con el apóstol, con el que esté al frente, para ofrecerle al Señor tu servicio, al Señor Jesucristo tu servicio. Y que todos como un cuerpo en Cristo, todos nos necesitamos. Y todos necesitamos seguir estudiando la palabra de Dios para seguir creciendo y yendo todos juntos hacia la madurez en Cristo. Así es que pues le damos gracias a Dios por su palabra. No hemos acabado la clase de la 2 de los dones del Hijo. Esto es apenas en estas dos clases, lo que hemos visto son las funciones del apóstol. Y para la clase que viene, si Dios lo permite, el próximo miércoles a las 7 por esta plataforma, veremos el ministerio profético. Le damos muchas gracias a Dios que hoy nos permitió esta preciosa palabra de ir aprendiendo cada vez más y que nuestro fundamento es Cristo y ningún otro puede tener otro fundamento. Le pedimos al Señor en esta tarde, vamos a orar, vamos a darle gracias por su palabra. Y como veíamos en una parte de la clase, lo más importante y lo que, como veíamos aquí en esta parte, que ciertamente el Señor ama al hombre y de tal manera nos ha amado el Señor que no quiere que ninguno perezca. Lo más importante que tiene un hombre es la vida y Dios quiere que le conozcamos. Podrán muchas personas recibir milagros, pero el Señor Jesucristo dijo algo, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo más importante es la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguna persona ha estado escuchando la clase y a lo mejor ahorita no ha entendido muchas cosas, pero hubo un punto muy importante que era el que estaba yo buscando aquí en 1 Corintios 5, pero no lo veo aquí en la clase. Donde Pablo disciplinó a la iglesia, el caso aquí es donde dice que no se podía pasar por alto el pecado en la iglesia. Para Dios tampoco se puede pasar el pecado por alto. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la dádiva de Dios, el regalo de Dios en Jesucristo es la vida eterna. Entonces, Dios quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento y sea salvo. Por eso, esta disciplina que aplicaban los apóstoles era por lo mismo. Entonces, lo que Dios quiere es que procedamos al arrepentimiento. Si hoy el Espíritu Santo te está haciendo un llamado, te está redarguyendo de pecado, entrégale tu vida a Jesucristo. Él es el único que tiene el poder para perdonar pecados. Joven, señorita, no importa la edad que tengas, si tú crees en Jesucristo,
Ven a Él y pídele con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que te perdone todo pecado. Vamos a hacer una oración para los que por la primera vez están recibiendo este llamado a recibir a Jesucristo en su corazón. Si tú has visto que en tu vida nada ha funcionado, ven a Jesús. Si tienes tu vida desordenada, ven a Jesús. Nadie venía a Jesús con una vida ordenada, sino todos los que estamos aquí. El Señor Jesús ha ido ordenando nuestras vidas. Ven a Jesús. Hoy es el tiempo en que tú puedes acercarte a Jesús. Vamos a hacer una oración con los que quieran acercarse a Jesús y pedirle que les perdone todos sus pecados y lo reciban como su Señor y Salvador en esta noche. Todos los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas, Jesús nos llamó por nuestro nombre. Y a ti te está llamando hoy Jesús por tu nombre. Tú no eres desconocido para el Señor. Él hoy te está llamando a que le rindas tu vida. Vamos a hacer esta oración y pedirle a nuestro Señor Jesús que nos perdone. Si tú por la primera vez estás haciendo esta oración, repite con nosotros, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, en esta noche te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Gracias, Dios omnipotente, por enviar a Jesús a morir por mí en esa cruz del Calvario. Señor Jesús, en esta noche yo te necesito. Te necesito. Veo mi vida, Señor, y necesito un Salvador. Necesito que me perdones todos mis pecados. Límpiame, lávame y purifícame de toda maldad. Yo creo que tú eres el único Hijo de Dios, que moriste por mí en esa cruz del Calvario para darme hoy salvación. Señor Jesús, te pido que me perdones. Y te suplico que vengas tú y tomes el trono de mi corazón y seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Hoy, Señor Jesús, por la fe que tengo en ti, yo recibo el perdón de mis pecados. Y te doy gracias porque tú eres el Señor de mi vida a partir de este momento. Gracias, Señor, por venir a mi corazón y tomar el trono de mi corazón y haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, también te suplico que envíes tu Espíritu Santo a morar a mi corazón para que yo tenga el poder, la fortaleza para poder llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Muchas gracias, Señor Jesús, porque a partir de este momento, hoy soy tu hijo. Muchas gracias. Gracias, Padre, te damos por todos los que por primera vez hayan hecho esta oración. Gracias, Señor, porque hoy hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Y hoy todos juntos, unidos como una familia en Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesús, porque somos tu cuerpo. Te damos gracias, Señor, por esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario para comprar a la iglesia. Te pertenecemos a ti, Señor, a la iglesia, que tú eres la cabeza de la iglesia, Señor Jesús. Y hoy nos postramos ante tus pies, reconociendo tu señorío y tu autoridad sobre la iglesia y sobre cada uno de nosotros. Y no podemos poner otro fundamento que no seas tú, Señor Jesús. Por eso te pedimos en esta tarde
que envíes tu Espíritu Santo y seamos llenos de tu Espíritu, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga revelación a tu iglesia, para que sigamos todos unidos como un cuerpo en Cristo sirviéndote, y que cuando tú vengas a buscarnos, Señor, nos halles a tu iglesia sirviéndote para la gloria de Dios Padre. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu inmenso amor por nosotros y porque no tememos, Señor, porque tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu inmenso amor. Gracias, Señor. Todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios Todopoderoso y Eterno por su grande amor. Y le rogamos a Dios que le ruego al Señor Jesucristo que les dé la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, y que en esta noche les dé el descanso que necesiten. Y Padre, como está escrito, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, te pido que les bendigas y les guardes, que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, que tengas de ellos misericordia y que pongas en ellos tu bendita paz. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Muchas gracias por tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. 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 Pues le damos ahora sí muchas gracias a Dios por esta noche. Gracias por habernos permitido entrar hasta tu casa, llevando la preciosa palabra de Dios, y que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y no dejes de congregarte. El domingo, por la gracia de Dios, será en forma presencial, si Dios lo permite. Ahí te esperamos a las 12 del día y en una forma presencial, y en la iglesia Edificados en Cristo. Y lunes nuevamente por esta plataforma y para la intercesión de 7 a 9, y el miércoles nuevamente para continuar con el estudio de la doctrina bíblica, el próximo miércoles de 7 a 9. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Muchas gracias y estamos bendecidos. Que el Señor Jesús les bendiga. Buenas noches.